Hola y bienvenidos al podcast de Adarve, la edición de julio, después de la carta de julio. Buenos días, ¿cómo estáis? Manuel, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Marcos, ¿cómo va eso? Aquí estamos, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Arturo, ¿cómo ha empezado el día? Buenos días, pues bueno, haciendo una de las cosas que más me gustan, que bueno, que es estar hablando con vosotros, ¿no? E intentar informar a nuestros coinversores, ¿no? Este es un momento que siempre es especialmente agradable. Sí, señor. Pues nada, hemos sacado la carta de julio, ya la publicamos durante esta semana y si os parece, bueno, no la vamos a leer, pero sí que podríamos un poco pues comentar pues a grandes rasgos un poco de qué hemos hablado y demás. Y Arturo, ¿te parece si nos das unas pinceladas de esta carta? Bueno, un poco este mes lo que intentamos es seguir explicando nuestra forma, nuestro proceso inversor, ¿no? Y dar algunas ideas sobre lo que es cómo influye el precio, ¿no? En el proceso, ¿no? Eh, Hay un tema que a mí me parece súper interesante y que se ha discutido mucho y además muy encendidamente, ¿no? Si hablas con la gente, es, es el papel, ¿no? Que tiene precisamente el precio, ¿no? El precio que es denostado, ¿no? Por mucha gente, es como lo más, es algo que se puede, a ver, estoy siendo un poco literario, ¿no? Pero que se puede hacer, que se transmite como que mancilla, ¿no? Ese ideal, ¿no? Que es el proceso inversor, ¿no? En algunos relatos, en algunas narrativas, ¿no? Esto es una interpretación que estoy haciendo, pero seguro que muchos de los que nos oyen, pues seguramente les sonará, ¿no? En la música un poco. Yo me acuerdo que hablaba hace meses ya con mi amigo Luis Ayue, Luis Uno en Más Dividendos y en otras redes sociales, y él está, lógicamente, ¿no? Mucho más avanzado en su pensamiento, ¿no? Y yo, pues, un poco veía a grandes inversores teóricos y hablaban del proceso y el proceso y que todo lo demás da igual y yo pensaba, pues no, no sé, da igual, pero el proceso tiene que sustentar algo, ¿no? Y si luego el rendimiento, tú tienes un proceso, digamos, súper elegante, súper bien articulado y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero al final, pues los goles en la red, ¿no? Esta frase tan, y claro, realmente hay un espectro, ¿no? Es decir, por un lado, digamos, en un lado extremo, ¿no? A mí me gusta describir las cosas en función de los extremos porque digamos que te sitúan muy bien, ¿no? Aunque sea un poco así maniqueísta, ¿no? Y tal, pero se trata un poco de dejar muy claras cuáles son las dos posiciones, ¿no? El frío y el calor, ¿no? De Barrio Sésamo. Pues en un lado tienes pues todo lo que es el proceso y lo único que importa es el proceso, la filosofía y nos da todo igual porque el proceso nos hará libres, el proceso nos va a llevar a conseguir, pues bueno, de rebote, ¿no? Nuestros objetivos. Y por otro lado tenemos, no me cuentes tu vida, no quiero saber nada de lo que haces, ¿no? Y lo único que me importa es ver, pues, cuánto llevas desde principio de año o cuánto has hecho en el último trimestre, etcétera, etcétera. Y esto, pues para bien o para mal, está muy, muy arraigado en la industria, ¿no? Entonces, bueno, yo al final, después de estar muy en el segundo lado, en el segundo lado que acabo de comentar, ¿no? O sea, no totalmente, pero sí, pues luego me di cuenta, eh, y en esto, pues la frase hecha de nadie espabila por cabeza ajena, pues cobra toda su dimensión, que nos movemos en un terreno que es bastante que es totalmente probabilístico, ¿no? Que nadie puede establecer relaciones causales absolutas porque la información no se conoce, porque ni siquiera los gestores de las empresas conocen toda la información de las empresas. Ellos también, sorpresa, ven información agregada, salvo que sea una empresa muy pequeñita. Y bueno, pues es importante el tener esto en cuenta, ¿no? Es decir, que no, y caer un poco del riesgo, ¿no? De referirnos a un tema
a ejemplos, ¿no? Un ejemplo, pues hemos encontrado a fulanito que está hablando siempre del proceso y mira que manta que nunca consigue nada, ¿no? Pues esto vale, sí, puede ser una persona que esté funcionando así, pero no quiere decir que eso invalide el modelo del proceso, ¿no? O fíjate este qué bien va, ¿no? O sea, a mí me da igual lo que haga, fíjate qué bien va, los panes y los peces, los goles en la red y luego era Madoff, ¿vale? Es decir, bueno, no hay que irnos a Madoff, ¿no? El famoso Bill Miller, o sea, cuando llegó la crisis del 2008, pues deshizo de un plumazo toda su trayectoria. ¿Vale? Entonces, pues no sé, los que solo estuvieran pendientes del valor liquidativo, pues probablemente tuvieron un despertar y ya lo digo que no estoy aquí, ahora no conozco cuál era el proceso de Bill Miller, no, vamos, no lo tengo en la cabeza, ¿vale? Pero que es importante un poco darse cuenta de como el ejemplo este de Bastiat, ¿no? De que cuando alguien tira una piedra y rompe un cristal, pues parece que la economía se reactiva, ¿no? Porque el cristalero, el no sé quién, todos empiezan, pero también hay que ver lo que se pierde, ¿no? Lo que no se ve. Y esto es esencial, ¿no? En este tipo de pensamiento. Bueno, ya he pegado una buena chapa inicial, no sé qué comentarios tenéis sobre esto, qué pensáis. Manuel, ¿tú qué? Sí, a ver, yo creo que con el tema este de... Cada vez veo más nuestro proceso, que ya lo voy conociendo cada vez más desde dentro, ¿no? Tras este año funcionando con él, ¿no? Evidentemente, el tema este probabilístico es lo que marca la clave, ¿no? ¿Vale? Al final, uno no funciona con certezas, ¿no? Es decir, tú no compras una empresa pensando en que tienes la certeza de que esa empresa va a subir, ¿vale? Simplemente lo que haces es que coges una cesta, digamos, de, de empresas que cumplen unos criterios muy definidos, con unos fundamentales buenos, sostenibles en el tiempo, etcétera, y lo que haces es que colocas tus probabilidades a favor, ¿no? ¿Vale? Y es lo que tienes que hacer, ¿no? Es decir, eh, no queda otra. Luego ocurrirá que alguna compañía sí suba y otras que no lo hagan, ¿vale? Pero aquí la cuestión es que en la mayoría, o la mayoría de las veces, o en su conjunto, ¿vale? Pues sí que te genere ese premio, digamos, frente a lo que es la rentabilidad media que puede darte el mercado, ¿no? Entonces nosotros al final nuestro proceso es eso, ¿no? Es decir, es realmente jugar con esas probabilidades, es decir, tenemos claros cuáles son esos factores que influyen positivamente en tener una probabilidad mayor de tener una rentabilidad mejor, ¿vale? Y es con lo que jugamos, ¿no? ¿Vale? Pero luego, hilando con lo que decía Arturo, al final esto sí, se tiene que manifestar lógicamente en el valor equitativo y llevándolo a lo que es una empresa, pues se tiene que manifestar en el propio momento de la empresa, ¿no? La influencia del precio, pues en lo que es el momento, ¿no? De la empresa, que como sabéis también, y lo hemos explicado claramente también en la carta, pues junto con los otros criterios que son más fundamentales, lo combinamos con este otro factor, momento, que también está demostrado que tiene su consistencia, y toda esa mezcla, ¿no? Es lo que hacemos, es nuestra pócima, ¿no? de trabajo y de nuestro proceso en Adarve Altea. Marcos, ¿quieres añadir tú también algo más? Bueno, poco más, pero evidentemente en el tema del proceso y en el precio que ha comentado Arturo, también pues claro, la variable fundamental es el tiempo. Es decir, el proceso no va a tomar forma y no va, digamos, a dar, digamos, el resultado hasta que el tiempo es lo suficientemente amplio como para que el proceso tome su valor en el largo plazo. Entonces, ¿por qué comentamos esto? Bueno, pues oye, más referido a lo que es el fondo en Adarve Altea, pues claro, a lo mejor nos hubiera gustado
estar, digamos, más arriba y decir a lo mejor, pues, con humildad, oye, el tiempo ha sido todavía muy corto y esto puede ser circunstancial y puede haber otro tipo de situaciones en las que el valor liquidativo, pues, no lo haga tan bien. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que por las circunstancias que sean, en el corto plazo, pues el valor liquidativo no va, digamos, pues tan bien como pueden ir a lo mejor en el corto plazo los índices, pero llega momentos en los que el tiempo pues va poniendo, digamos, el proceso a favor y va tomando forma, ¿no? En eso, en el sentido que alguien, digamos, lo pueda ver de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué lo comento? Como dice Arturo, todo el mundo va a tirar de lo que es el valor liquidativo y como tú muchas veces comentas, José, la narrativa muchas veces se crea hacia atrás. O sea, si algo va bien, pues la gente va a pensar que la narrativa de lo que se está haciendo pues es perfecta y si luego después las cosas van de otra manera, en el corto plazo, pues las narrativas pueden ir cambiando. A mí me pasa como a Manuel Segado, pues desde dentro estamos viendo lo que estamos haciendo, hacemos, digamos, nuestros modelos que pueden ser asimilables a como si estuviésemos, como si fuésemos la empresa en pequeñita MSCI, tenemos, digamos, pues nuestros propios índices y cada uno de esos índices, pues con arreglo a unos modelos, se van comportando de una determinada manera con arreglos a parámetros, como hemos explicado muchas veces, muy lógicos, muy normales y que con el tiempo y con el proceso, pues irán poniendo, digamos, las cosas en su sitio. Pues sí, no, la verdad es que o sea, es muy curioso porque yo creo que dentro de poquito haremos un año desde que llevamos ya con el proyecto, aunque realmente pues empezamos las primeras compras el 1 de septiembre, ¿no? Si no me equivoco fue cuando nos dejaron ya salir, a principios de septiembre, vamos. Sí. Y la verdad es que ha sido un año que ha dado para mucho. Ha habido, vamos a ponerse a pensar en retrospectiva y ha sido alucinante la cantidad de cosas que han podido suceder en un año, ¿no? Yo creo que uno de las cosas más interesantes bajo mi punto de vista es todo lo que hemos podido vivir, ¿no? Las 4 estaciones prácticamente que se han podido vivir o que estamos viviendo, ¿no? De hecho, durante tan poquito espacio de tiempo. Y yo sí que es verdad que hay cosas que es ese conocimiento un poco que lo puedes intuir, ¿no? O lo puedes haber leído, por ejemplo, pues en algún sitio, pero hasta que no lo vives, o sea, cuando lo vives se ve de una manera muy distinta, ¿no? Yo recuerdo que tuvo también bastante influencia, de hecho lo comentamos también en el hilo, pues el artículo ese de Greenblatt y demás, ¿no? Donde pues te decía claramente que al final una grandísima parte de inversores, si quería saber cómo había ido la entrada o la salida de flujos digamos, de activos bajo gestión en un fondo, pues era simplemente responder a esta pregunta de cómo había ido el valor liquidativo, ¿no? En el último año, ¿no? Y esto prácticamente te creaba todo lo demás. Y es muy curioso porque realmente, pues lógicamente funciona de esa forma. Y en el resto de cosas, pues lo veo igual que vosotros. Yo creo que también para mí digamos, siempre he tenido pues otro estilo de inversión distinto. Pues todas las formaciones internas que también hemos hecho entre nosotros para poder conocer mejor el proceso y demás, pues también me han aportado mucha más confianza y tranquilidad, ¿no? Y yo creo que lo bonito de poder ver también las tripas, pues precisamente viene por ahí, ¿no? Al final, si lo que estás haciendo es coherente, es lógico y tiene sentido, pues lo normal es que con el tiempo pues las cosas lleguen, ¿no? Y yo creo que ha sido, ya os digo, creo que lo definiría como las 4 estaciones que hemos podido vivir en un tiempo tan compacto, vaya. Pues nada, chicos, si os Muy bien. parece bien, podemos ver qué nos comentan nuestros compañeros de travesía, ¿vale? Vamos a intentar responder todo lo que... A mí, José, me gustaría contar, para el que no haya tenido tiempo de leer la carta, un Sí, poco algo que creo que es interesante, que es una taxonomía, ¿no? Una clasificación que hemos puesto de los distintos criterios, ¿no? Que se utilizan no necesariamente en nuestros modelos, ¿no? Pero sí en los mercados, ¿no? Y en el mundo quizá cuanto un poco más, ¿no? Hay pues 6 criterios, ¿no?
El primero es el valor, que es cuando alguien nos habla de que este fondo es value o este fondo es growth o lo que sea, se refieren a esto, ¿no? Están en un momento comparando el precio actual con alguno de los valores que hay en el balance, ¿no?, de la compañía, en los estados financieros de la compañía. Pues el más famoso es el de precio libros, cosas así, ¿no? El PER también es de estos, es de valor. O sea, todo lo que meta en la misma ecuación el precio o alguna derivada del precio, ¿no? Con algo que salga del balance de la compañía, eso es un indicador de valor, ¿vale? Luego está la calidad, que es cuando comparamos cosas que solo están en el balance de la compañía. No introducimos el precio para nada, ¿vale? Esto podría ser, pues por ejemplo, pues si hablamos de la deuda sobre activos, ¿vale? O del margen bruto sobre activos o de cualquier otra combinación, ¿no? Que no tenga en cuenta el precio para nada. Entonces, están en el mundo de la calidad. El momento que ya hemos comentado es solo compara el precio consigo mismo o con una derivada de él, ¿no? A lo largo del tiempo generalmente. El tamaño, que es lo grande o pequeña que es la compañía. El sentimiento también es otro que se dice, que se indica, que es, pues no sé, lo que piensan o bien los analistas o bien si tienes un algoritmo que está leyendo las redes sociales o lo que sea, intenta establecer cuál es el sentimiento del mercado, ¿no? De los otros que hay en el mercado. Y luego la volatilidad, que es básicamente lo que se mueve, ¿no?, el precio, ¿no? Aunque tenga una trayectoria, no es lo mismo ir por una línea recta que ir haciendo muchas curvas, ¿vale? Y quería comentar esto, ¿no?, porque creo que es importante como marco conceptual y que probablemente será algo a lo que nos refiramos en el futuro, ¿no? Y que puede orientar las discusiones, porque creo que es importante muchas veces, ¿no?, el tener un marco conceptual o una serie de definiciones. Para nosotros, tanto valor como calidad como momento ocupan un lugar muy, muy destacado en nuestros modelos. Y ya está, esto era, perdona, ya podemos pasar a las preguntas si queréis. Muy buena puntualización, sí señor. Muy bien. Bien, pues empezamos por la primera que nos hace Cueto, ¿vale? Dice, ¿han salido todas las recientes Bagger del mismo modelo? No, y realmente no esperamos que sea así, o podría ser así, es decir, es totalmente aleatorio, ¿no? Al final, como decimos, es un dominio complejo y probabilístico y podría ser que en algún momento dado, pues esto sucediera, pero nuestros modelos, aunque hay una cierta, digamos, caracterización entre valor y momento por la forma que tienen al final de seleccionar, son bastante, digamos, heterodoxos en cuanto a distintos factores que utilizan, ¿no? Entonces, pues no, yo creo que es un poco difícil el establecer así, el decir, como el mercado está haciendo esto, los modelos, ¿no?, están haciendo aquello, o este modelo va mejor que los otros, ¿vale? Es decir, entonces, eso es lo que, ya De digo hecho, que es totalmente aleatorio. sí, de hecho las tres Bagger que tenemos ya son de tres modelos distintos. Sí, tenemos, hay una 4 Bagger, ¿no? Que sería el aeropuerto, Hainan Meilán, y luego teníamos Nuskin y Cowell, ¿no? Que eran las otras. Eso es. Seguida de cerca ya que igual Guilin empieza pronto, llega pronto también aquí. Muy bien. Pues continuamos con la siguiente. Fanguillas dice, ¿cada cuánto tiempo se revisan los modelos para comprobar si una empresa debe entrar o salir? Bueno, no tenemos así un periodo establecido a sangre y fuego, lo que pasa que normalmente los fines de semana pues suelen ser un buen momento porque es cuando tenemos los datos, porque los datos siempre van con un poco de decalaje, de 24 horas al menos, y es cuando tenemos todos los mercados que han cerrado al mismo tiempo y tenemos los datos de todos los mercados a la vez. Dice, cuando un valor hace un 3x o más, ¿interviene el factor humano para vender o los modelos la dejan correr hacia arriba aunque marquen máximos o PER disparatado? No, nosotros no, o sea, nunca va a influir el factor humano en nuestras decisiones sobre la operativa de los modelos, sobre idear un modelo nuevo, que ese es realmente nuestro proceso de inversor, lo otro es ejecución, ahí sí que va a haber factor humano siempre. Muy bien, y nos felicita por la evolución del fondo este año. Pues muchas gracias. Chris Peterson dice,
¿podríais explicar los diferentes ratios que de vez en cuando ponéis por aquí? Lo digo para poder hacer comparaciones entre los diferentes fondos que tengo en cartera. Entiendo que se referirá a los X-Ray y demás, ¿no? Sí, bueno, a ver, esto hay dos vertientes, ¿no? Entiendo, ¿no? Una, yo creo ya lo hemos comentado muchas veces, cuáles son los factores o los que nosotros nos influyen más, ¿no? O pensamos que son más importantes y que están incorporados en nuestros modelos. Pues, por ejemplo, hay uno que nos gusta mucho, ¿no? Que es el margen bruto, ¿no? Que marca un poco la calidad y lo que viene a ser la rentabilidad, ¿no? de una empresa, pero siempre lo solemos mirar a 10 años vista, ¿no? O sea, mirando 10 años hacia atrás. Y, por ejemplo, pues hay uno que es el que miramos que el mínimo margen bruto que haya hecho la compañía, pues ya esté entre los mejores margen brutos, De ¿no? todas maneras, Manuel, perdona, yo creo que nos está preguntando por el X-Ray, por lo que aparece en el X-Ray. Yo Vale, pienso vale. igual, sí. Sí. Bueno, pues si por el X-Ray, si se refiere al de Morningstar, pues el que suele salir, bueno, son ratios como el PER, ¿no? De hecho, voy ahora a conectarme a Morningstar y los miro. Pero vamos, suelen ser PER, crecimiento, ¿no? También, a ver, cuando logre entrar. Si quieres, bueno, continuamos y luego un poquito más adelante, cuando ya lo tengas eso, lo vemos. Haces una breve... Efectivamente. Vale. LLMN Ok. dice, caballeros, me parece que sería interesante saber cómo quedaban dentro de sus modelos allá por las cercanías del fin del mundo bursátil, véase el ya lejano mes de marzo del terrible 2020, algunas de las empresas famosas o de moda que luego han tenido una gran recuperación, tipo FANG, Tesla, etcétera, o cualquier otra famosilla así a modo de cotilleo de prensa amarilla. ¿Le han echado un ojo a esto por curiosidad? La verdad es que no, ¿no? No, no directamente, ¿no? Porque si no aparecen ahí, pero sí que tuvimos Nvidia, Sí. que es las que pertenece a ese mundo, aunque no sea la FANG, porque la N de FANG es Netflix, pero Nvidia la tuvimos y la vendimos porque en ese momento, pues ya digo que estaba en un screen de momento y perdió el momento dramáticamente. Y bueno, y luego rebotó. Esto es algo, estos dientes de sierra, ¿no? Es algo que siempre vamos a ver, ¿no? Sobre todo en épocas de volatilidad. También, al final, el tema de la rotación, que es lo que subyace debajo de todo esto, es algo es algo que sí que estudiamos y seguimos. Y precisamente alcanzamos el máximo beneficio por la rotación justo antes de la época de gran volatilidad, aunque sea un eufemismo esto de llamarlo volatilidad, es decir, antes de las bajadas. Y ahora hemos vuelto a... Entonces, esto se giró, es decir, toda la rotación que hicimos, precisamente porque después de bajar muchas volvieron a subir, ¿no? Pues nuestro indicador que sigue la rotación pues se fue para abajo. Y ahora otra vez no hemos llegado a los máximos de beneficios por la rotación, pero estamos ya pues aproximándonos, ¿no? Y creo que esto es algo que es parte de este negocio, ¿no? De lo que hablábamos antes de que es un campo complejo y probabilístico, ¿no? Sí que en uno de los modelos experimentales alguna vez nos salió Microsoft, no sé si lo recuerdas. Sí, pero Experimentales. sí. Pero sí. Sí. Villalba nos hace una broma, nos dice, ¿podrían indicarnos de forma certera el potencial de revalorización del fondo? Bueno, infinito, ¿no? Infinito, O sea, infinito. o sea, hay dos cosas que sabemos, ¿no? Que puede llegar a cero, ¿no? Y por abajo y no va a bajar de ahí. Es decir, aquí nadie va a perder dinero más allá de lo que puso. Y luego por arriba, pues es infinito. Y más allá. Y más allá. Muy bien. Imaginaos que hubiéramos identificado empresas como McDonald's, Tesla, Coca-Cola, Monster, Philip Morris hace unos años y fuéramos vendiéndolas y comprándolas, ¿no? Según van, pues así llegaríamos al infinito. Pero hay por un estudio por ahí que hasta si Dios con su visión perfecta diseñara un sistema, pues muchas veces le despedirían por los resultados trimestrales, ¿no? Sí. Sí. Muy curioso. Esto no se suele entender, ¿eh? O sea, es una cosa muy curiosa porque
Porque oye, precisamente yo lo reflexionaba esta mañana, ¿no? Estaba pensando sobre, que también es muy curioso, muchas veces se repite mucho el tema del largo plazo, pero lo queremos ya, ¿no? O sea, es decir, es lo que es ese gran conundrum inversor de amar el largo plazo, pero que me lo den ya, porque esperar tanto pues me viene mal. Eso es. Y esto Sí, sucede, esto es así. Y no, no, además, sí, sí, perdonad, decir. no, que digo que la gente por lo general, los inversores por lo general suelen preferir que el valor liquidativo suba y que a lo mejor, y sin preocuparse si las previsiones de las empresas se cumplen, ¿no? O sea, es dame valor liquidativo y que la empresa haga lo que quiera. Y eso es una máxima que aunque vayas a largo plazo o no, está ahí, está en el sesgo y también está en la emoción, es entendible, vamos. Sí, al final yo creo que es humano, ¿no? Y además, lógicamente también luego hay muchos inversores pues que mentalmente la fortaleza mental no es sencilla, ¿no? O sea, yo creo que esto es una cosa que es importante y muchas veces es como aquello de repetir conceptos vacíos, ¿no? Es decir, esto también es algo que en muchas ocasiones sucede y bueno, yo creo que hay narrativas, que esto lo hemos comentado, que se sustentan solas, ¿vale? O sea, que son más fáciles y cosas que son más difíciles, ¿no? Y lo complicado está un poco, yo creo, en la coherencia y en mantener adecuadamente pues lo que uno piensa que se debe hacer. Y esto que parece muy sencillo, ¿no? Y mucha gente o sea, todos lo hacemos en algún momento determinado, no me refiero que sea algo que no sea ajeno, ¿no? Pero es así, ¿no? Es decir, una cosa es el largo plazo, el tal, y otra cosa muy distinta pues es en ese día a día cuando, oye, pues te pasas... Fíjate que nosotros llevamos menos de un año, o sea, es que es muy poquito tiempo, ¿no? Y en todo este tiempo pues hemos podido ver pues un poco de todo. En fin, como curiosidad. Pa- Parece que ha pasado que han pasado 5 años, ¿no? En uno, ¿no? Casi, Sí, ¿verdad? Sí, claro, o sea, decir, de hecho en la carta lo comentamos también, ¿no? Como, pues desde el tema del cambio de tarifas de esfera, que os recordaréis, que también tuvimos ahí un poco de movimientos y demás, en cuanto a la gente nerviosa, ¿no? Eso en el foro pues lo vivimos bastante. Luego también, pues bueno, pues lo que vino con el cambio de gestora y demás, y por supuesto pues lo del virus, y todas estas cosas vamos, que dan para mucho, han pasado en menos de un año. Claro, al final pues es así. Bueno, continuamos. M. Martín Forero nos dice muchas gracias por su tiempo. Se nota el cariño y el trato en todo lo que hacen y el espíritu de mejora continua, así como todo lo que transmiten no tiene su origen en vender la burra, sino en ser transparentes. Algunas preguntas que tengo para ustedes son sobre el fondo y los gestores. ¿Tienen algún objetivo de número de partícipes, volumen de patrimonio a gestionar u otro a partir del cual o cuáles cumplirían algún hito y empezarían a cambiar cómo gestionan su día a día con la gestión del fondo? No hablo de mirar los modelos. Por ejemplo, llegados a 500 partícipes o 10 millones de euros gestionados, empieza a dar más peso al marketing o al trato y relación con los partícipes, herramientas, se mueven a Luxemburgo, etcétera. Pues no sé, si queréis contestar alguno vosotros. Pues esto estaba claro, ¿no? esto es como el potencial de revalorización. Sí, Claro. es, Hasta el infinito, no sé. Además que nosotros somos muy de tener los pies en la tierra, ¿no? sí, sí, Entonces creo que intentaremos aprovechar siempre pues la mejor oportunidad para el partícipe y nosotros somos partícipes, claro. ¿vale? Entonces haremos lo que creamos que tenga sentido, ¿no? Efectivamente. Ujú. Yo creo que es un tema que también yo lo comenté en el hilo. Recuerdo que lo comentamos y tal. Creo que nos hemos tomado bastante tiempo también para sobre todo centrarnos en hacer las cosas correctamente, ¿no? Y dando mucho más peso a esto que a crecer con el fondo, con lo que entonces ese crecimiento más lento también de este año, pues yo creo que se ha notado mucho porque los partícipes apenas han variado, ¿no? Pese a que hemos tenido aquí pues unos meses complicados como todo el mundo, pero la mayor parte de la gente aguanta el tirón muy, muy, muy bien. Y yo creo que pues el objetivo que tenemos es seguir haciendo las cosas correctamente. O sea, que parece una obviedad, pero es lo más importante en todos los proyectos, ¿no? Entonces, lo que venga después, pues puede pasar cualquier cosa. Entonces, intentaremos ir adaptándonos conforme vaya evolucionando. Oye, pues que nos hacemos más pequeñitos, pues continuaremos así. Que nos hacemos muchísimo más grandes, pues continuaremos también de esa forma. Yo creo que eso es el día a día, no hay mucho más.
Bueno, luego hay otra parte que dice, ¿podrían contar unas pinceladas resumidas de su día a día? O con la frecuencia que corresponda semana a semana, mes a mes, en las tripas de la gestión, al estilo programa de un día con saber algo más de cada uno y su título dentro del fondo, CEO, relaciones institucionales, relaciones con inversores, dirección de inversiones. Si queréis contamos un poquito lo que hacemos cada uno, ¿no? ¿Os parece bien? Bueno, sí, vale, hagámoslo así. Pero de todas maneras, claro, es que esto daría para mucho, ¿no? Y hay bastantes preguntas, ¿no? Entonces, Bueno, pues en plan rápido, va, venga, mm, no nos enrollemos. A ver, Manu, empieza tú, va. Bueno, pues yo llevo un poco más las relaciones institucionales con Esfera y, bueno, y un poco el hilo de a dar en más dividendos, pues procuro estar más encima de él, ¿no? ¿Vale? Ese es un poco mi papel, ¿no? Aparte de, lógicamente, vivir el proceso de inversión y conocerlo desde dentro, que ya hemos tenido la oportunidad de reunirnos ya varias veces y así en modo formativo conocerlo bien, ¿no? ¿Vale? Y ya pues, aparte de Arturo, que haya alguna persona más que ya pueda, digamos, ayudar en ese proceso, ¿no? ¿Vale? Esto ha sido mi papel principalmente. ¿Vale? Marcos. Bueno, pues en el mío, pues como ahí apunta, un poco la relación con los inversores, bueno, pues estar en el contacto mano a mano con ellos, en lo que es la explicación fuera de lo que son a lo mejor las redes, tal cual, que en el fondo un poco esto yo creo que como es la tipología del fondo en este momento, yo creo que estamos todos un poco en esto también, claro porque cada uno, digamos, tiene sus relaciones, la gente que conoce, bueno, incluso Manuel también está ahí. Y bueno, y luego dentro de lo que cada uno a lo mejor nos focalizamos, pues luego intentamos también tirar un poco hacia más arriba. Pues si Manuel está en relaciones institucionales ahí con Esfera, pues intentamos también de lo que puede cada uno tener las relaciones institucionales con otro tipo de, bueno, pues de instituciones parecidas, por apoyo, por intentar aprender, ver cómo funcionan, digamos, ciertas cosas. Este es un mercado, bueno, pues como decía antes José, bueno, pues que tiene, que tiene sus particularidades y bueno, y en ello estamos, vamos. Y Tú desde te luego, mueves pues claro. muy bien ahí, sí señor, es verdad. Arturo, bueno, tu rol también está claro. Cuéntalo. sí, bueno, pues es un poco, yo fui el que avancé inicialmente más con los modelos durante mucho tiempo, entonces estoy bastante encima de los modelos, de la ideación, de la ejecución, junto con últimamente sobre todo la ayuda de Manuel, como él mismo ha dicho. Y luego, pues como rol secundario un poco, pues también intento la comunicación, ¿no? Pues nada, y yo pues ocupo el puesto de CEO, que como todo el mundo sabe, pues básicamente es no hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues bromas aparte, que algo de verdad también tendrá, lógicamente. Pero bueno, no, básicamente pues intentar ayudar en todo lo que se puede, definir la estrategia, sobre todo como pues como compañía y demás, e intentar pues también pues que nuestra comunicación que esté alineada, que pues que todo el equipo digamos estemos trabajando juntos con muchísimas ganas y con y con dedicación y poco más. O sea, al final esto es lo que solemos hacer. Y pues como han dicho ellos antes, pues en semanas tras semanas o días a días, pues sí que hablamos mucho los cuatro, intentamos siempre estar continuamente pues compartiendo información de las cosas importantes, ¿no? O sea, de realmente, oye, qué cambios vamos a hacer, no sé, esto yo creo que es el día a día que es muy bonito, ¿no? Yo no sé vosotros cómo lo vivís, pero vamos, que es apasionante porque Desde luego. Sí, sí. o sea, trabajar con gente a la que quieres un montón y disfrutas trabajando, ¿no? Porque nosotros yo creo que esto no lo vemos, claro, lo vemos como una gran pasión y aunque hay mucho curro detrás, pues disfrutamos un montón, esa es la verdad. Sí. Muy bien, continuamos sobre los modelos. Dicen, ¿consideran que el COVID-Gedón puede haberlos influido positiva o negativamente? ¿Han revisado alguno dándoles alguna vuelta de tuerca o aflojándolos? Pues no,
no hemos hecho nada, no influido, pues todo influye en todo, pero digamos que los modelos se basan en unos parámetros, pensamos que atemporales, ¿no? Y es evidente que cualquier parámetro individual se puede arbitrar al final. Es decir, si solo escogemos una cosa como el vellocino de oro, esto se puede, al final, el mercado no es tonto y se va a dar cuenta, pero yo creo que cuando diversificas y combinas, pues ya la cosa empieza a ser mucho más complicada, ¿no? Y además, bueno, pues tenemos la ventaja de nuestro tamaño también, que al ser pequeños, pequeños no, nano, digamos, en este caso, pues tenemos muchísima autopista para desplegar nuestras estrategias. Los modelos que tienen en el banquillo testando hacia adelante, ¿qué harán que los tengan en consideración para que salgan a jugar? No se hace backtesting, pero ¿es suficiente un tiempo determinado? ¿Qué más interviene? Aparte de su buen criterio como gestores, claro. Yo creo que es esto, es el tema cualitativo que siempre hablamos, ¿no? Es un poco ver qué compañías entran ahí, ver cómo lo hacen, ver si realmente pues el modelo, digamos, principalmente son dos temas. Un tema es la persistencia, ¿vale? La persistencia quiere decir las compañías que están ahí siguen siendo, si una compañía sale muy bien, dentro de 3 meses va a seguir saliendo muy bien. ¿Vale? Y luego el otro es pues un poco el resultado, ¿no? Es decir, si una compañía o la capacidad de predicción, es decir, si una compañía o el modelo, en este caso, eh, las compañías que salen arriba, luego vemos que en general pues sí salen arriba también a nivel de rentabilidad. Entonces es un poco pues ganar la confianza sobre estos dos criterios, ¿no? Y algo metamodelo, una vez incorporado el modelo, en ese momento las pruebas que se hicieron hacia adelante no son una especie de backtesting. Para mí no, porque estás totalmente el hecho de que de que no se hayan visto los datos, de que no tengas ningún sesgo de poder mirar hacia atrás, de que no consideres eh, todos los posibles casos y no estés ahí mirando si roto la cartera cada día o cada semana o cada no sé qué. Para mí lo hace muy distinto. Esto es algo que yo reconozco que cuesta de explicar o cuesta de entender, quizás sea de explicar más que de entender, pero yo lo veo bastante claro, ¿no? Es decir, que el backtesting yo creo que puede tener su papel, pero a la hora de mirar hacia adelante, creo que el futuro tiene mucha más información que el pasado, ¿no? Camacho, ¿podrían en un futuro en alguna de las comunicaciones detallarnos alguna métrica del conjunto de las compañías, como el margen bruto por medio de la cartera, rentabilidad sobre activos, ratio de endeudamiento, etcétera? Em, a ver, yo lo que no, lo que, a ver, aquí tenemos a ver, lo que no quiero es, eh, no sé qué valor aporta el que nosotros cojamos una de las compañías y hagamos y saquemos unos ratios sobre ella, porque esto lo puede hacer cualquiera, ¿no? Es decir, si le interesa alguna compañía, o sea, hay multiplísimos sitios en la web en los que se pueden consultar todos estos ratios. Luego, el otro inconveniente que habría es que ¿de qué ratios hablamos? Tenemos que hablar de los que usamos en nuestros modelos, que forman parte un poco también de nuestra ventaja competitiva, hablar de ellos específica y concretamente, aunque nosotros somos muy transparentes y los explicamos, ¿no? Pero vamos, no queremos tampoco el que la gente, pues, no ya por imitarnos, sino por intentar hacer el second guessing que se llama, ¿no? Y por último, pues que claro, que se puede propiciar un diálogo que no creo que sea muy constructivo de, pues yo si calculo este ratio me sale no sé qué, o a mí me sale no sé cuántos, o te has fijado en que esta otra también lo tiene bueno, ¿no? Entonces eso es algo que es interesante a lo mejor en petit comité, pero que creemos que solo va a introducir más ruido que otra cosa, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Sí, aunque preguntaba Camacho aquí más bien por métrica del conjunto, ¿no? O sea, no tanto hablar de Ya. una compañía en concreto, sino pues tipo X-Ray, ¿no? Bueno, pero eso es lo que hace el X-Ray, ¿no? Entonces también, no sé, y qué métrica es una buena. Hacer una media
A mí es que las medias no me gustan, Sí, ¿sabes? O sea, porque la media es lo típico de sí, sí. cruza este río que, aunque no sepas nadar, que tiene de media 10 centímetros de profundidad y en Sí. un momento dado, pues te metes en el agujero de 4 metros y ahí te has quedado, ¿no? O sea, Además, si te acuerdas, ayer o antes de ayer, ¿no? Lo estábamos comentando, ¿no, Arturo? De precisamente eso, de las medias, sí, ¿no? ¿Sabes? sí, De que siempre puedes tener entre medias un Bill Gates y te mm, joroba con la media, ¿no? eso es, efectivamente. Entonces, sí, pues las medias, las aritméticas no son las que más nos gustan, precisamente. Vale. Pero bueno, oye, de todas maneras, sí es cierto que estamos dándole vueltas a esto y si al final vemos que hay algunos radios que dan información de nuestra cartera y que podamos adelantarlo antes de que salga el X-Ray en Morningstar, que al final sale con mes y medio, 2 meses de retraso, ¿vale? Pues oye, si se lo damos más frescos a nuestros partícipes, si lo logramos, pues ya lo iremos diciendo y lo compartiremos por aquí. Muy bien, pues continuamos a hacer una segunda pregunta. ¿Cómo se adaptan los modelos a situaciones tan volátiles como las que estamos teniendo? ¿Navegan mejor por aguas más tranquilas? Bueno, creo que ya lo hemos contestado un poco antes, ¿no? Es decir, la volatilidad no es buena para nadie, ¿vale? Porque nunca sabes, y lo explicamos en la carta y animo a los lectores a que se la lean. Para nosotros el precio tiene un papel y a veces la analogía que utilizamos en la carta es el canario en la mina, ¿no? Entonces, pues a veces está claro que este mundo es un mercado por la información. Todos estamos compitiendo por la información digamos, en el diseño de nuestras inversiones. Entonces, siempre para activos específicos va a haber gente que sepa más que nosotros. Siempre. Es decir, porque son más listos o porque son más golfos, digamos, ¿no? Pero siempre va a haber. Entonces, el precio para nosotros, y como demuestra el momento, es un valor, ¿no? A tener muy en cuenta, ¿no? En este tema, ¿no? Y entonces, pues como el ejemplo que ponía antes con Nvidia, es decir, puede ser que nos salgamos porque no sabemos lo que está pasando ahí, y porque cambia las circunstancias, y luego puede que haya sido un error. Ya digo que los números a largo plazo parecen demostrar que nuestra rotación acierta, ¿vale? Entonces, efectivamente, pues la volatilidad puede llegarnos a hacer daño, pero no hay nada, es imposible el luchar contra la volatilidad, ¿no? Sí. Especulata, dice, ¿se tienen en cuenta el tamaño de las empresas en los modelos? Es decir, por ejemplo, ¿hay un modelo que se aplica y filtra solo grandes compañías y otras pequeñas, etcétera? Pues sí tenemos un modelo que sí que mira empresas más pequeñas, por ejemplo. Sí, este es uno de los factores que utilizamos. Airoca80. Primero quería darle las gracias por su esfuerzo, dedicación y atención hacia todos nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo va la evolución de los modelos que tienen en estudio? ¿Es posible que alguno de ellos haya pasado ya sus test o lo pongan en funcionamiento pronto? Por último, y sabiendo que esto es una carrera de fondo, quería decir en voz alta, perdónenme lo presuntuoso, que de los 5 fondos en los que soy partícipe desde este año, el suyo va en cabeza con un maravilloso 22,03% de revalorización de media de mis entradas. Bendito timing. Enhorabuena, nos alegramos mucho. Bueno, pues sí, nos alegramos, pero vamos, que no deja de ser suerte, Sí, ¿eh? Esto es importante que lo tenga en cuenta, ¿no? Que igual que él tiene el más 23, pues seguro que hay alguien que tiene un menos 12 a lo mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esperemos que a medio y largo plazo todo eso vaya a converger, ¿no? Y que todos los barcos vayan a subir con nuestro proceso, ¿no? eh, Bueno, un momento, sí, nos quedaba sí, contestar la otra pregunta, ¿no? ¿Vale? La de cómo va la evolución de los Ah, modelos que tienen en estudio. Si es posible que alguno de ellos haya pasado sus test y los pongan en funcionamiento pronto. bueno, pues ahí los tenemos, seguimos observando, algunos llevan ya muchos, muchos, muchos meses ahí. No nos gusta hacer así como una apoteosis de que entra el nuevo jugador, ¿no? Entonces nosotros esto es un trabajo de termita, ¿no? De ir royendo y royendo. Y bueno, y siempre vamos a mirar cuando tengamos confianza y cuando veamos que puede tener sentido, pues iremos metiendo, ¿no? Cosas nuevas, eso seguro, ¿no? Ese es uno de los mayores valores que creo que aportamos, ¿no?
este proceso. Sí, tenemos unos cuantos allí, pero sí es cierto que no tenemos ninguno a la vista que digamos, oye, lo vamos a meter ya. Eso es cierto que de momento no los tenemos todos ahí en estudio, ¿no? ¿Sabes? Eso. Y lo del timing es cierto lo que dices, lo de suerte y demás, pero aquí sí que me quería comentar porque recuerdo, no sé si recordarás, Marcos, Sí, lo iba a comentar yo. Sí, cuando decíamos, se puede ganar sí. más dinero, ¿no?, haciendo DCA con el IBEX que con el Nasdaq, ¿no? Era muy, ¿sabes? Y hubo mucha polémica, ¿no? ¿Sabes? Y claro, es que la gracia está en que, claro, si uno está haciendo aportaciones periódicas, pues la verdad es que si la cosa es volátil, es mejor que si siempre está subiendo hacia arriba. Y eso parece que no se logra entender porque uno prefiere que siempre las cosas suban hacia arriba, pero la realidad, y tú haces DCA, no es así. ¿Vale? De hecho, nosotros, como propia compañía, nuestros ahorros, ¿no?, de Adarve, que como no sé si lo hemos dicho en algún momento, pero vamos, lo digo ahora, los metemos lógicamente en el fondo. El 100%. Gracias gracias a que cada mes hemos ido metiendo un poquito, ahora mismo nosotros estamos también en positivo, Sí. ¿no? O sea que es eso. No sé, Marcos, si te acuerdas, ¿no? No, perfectamente, lo estaba pensando. Es que es algo que es así. Fíjate que muchas veces incluso alguien me pregunta ahora también por otro tipo de acciones. Dicen, oye, las están haciendo, no lo están haciendo bien. Digo, bueno, es que el proceso influye en eso. Entonces, el hecho de ir aportando sistemáticamente y en el momento que llega un momento en el que las cosas se ponen, digamos, el proceso va tomando la rentabilidad, pues hace que después todo tenga su fruto. Y en este caso, pues así nos pasa. No solamente le está pasando a Iroca 80. Hay muchos partícipes que tienen sus participaciones sistemáticas y están en el fondo, que desde inicio no es tan positivo, pero para muchos partícipes que lo tienen sistemáticamente, claro que lo están, de lo cual nos alegramos. De todas maneras, la volatilidad, pero que lo que importa es que a largo plazo suba también, ¿eh? Porque si no, porque nadie se cree que, mira qué cosa más volátil tengo aquí entre las manos, ¿no? Claro. Y le vuele luego, ¿no?, los ahorros. Entonces, por eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho el ejemplo de Marcos y él siempre comenta el IBEX con dividendos, porque cambia muchísimo la película de si miras el IBEX con dividendos a si miras el IBEX sin dividendos, ¿no? Y esto es importante. Además que, como cuenta también Rubén siempre, el crecimiento de dividendos es una de las cosas que más a largo plazo más ha demostrado, ¿no?, que aporta valor, ¿no?, junto con el crecimiento de múltiplos. De hecho, lo importante realmente son más dividendos, ¿no? Eso es. Muy bien. Muy hábil. Muy hábil e ingenioso. Dadweiser dice, a mí me gustaría saber qué tal se encuentran los gestores una vez ha pasado un tiempo prudencial desde la creación, y entiendo que la euforia y nervios iniciales habrán ido dando paso a una amalgama de grises que seguro es muy interesante. ¿Están cómodos con sus nuevos roles? ¿Es posible compaginarlo con sus trabajos en etapas de alta carga? ¿Tienen pensado cambiar algo, no del proceso sino de lo que les rodea? Muchas gracias y un abrazo. ¿Estáis cómodos con...? O sea, yo sí. Y vamos, hemos diseñado el equipo también de forma que precisamente una coyuntura individual no afecte al proceso, ¿no? Es también la diversificación o sea, todos los roles, antes lo hemos intentado contar, están bastante solapados, en el sentido de que siempre va a haber al menos otra persona que pueda ejecutar lo que hace una persona que en ese momento no vaya a estar disponible. Vamos. Y a expensas de eso, pues lo que ha comentado tú, José, antes, que nos lo pasamos bomba, ¿no? Entonces, pues nos lo seguimos pasando bomba. Es decir, hay momentos de más volatilidad emocional, ¿no? Pero no por el tema de las empresas, que eso nos da igual, sino por el tema un poco, pues, de las circunstancias externas, ¿no? Eso es lo que más o por lo menos a mí, no sé. Sí, igual. Dice, ahí si es posible compaginarlo con trabajos en etapas de alta carga. Bueno, pues en estas situaciones que hemos pasado, pues todos hemos tenido con el tema del trabajo cargas altas o altísimas. Pero independientemente de eso, como esto es nuestra pasión, pues el tiempo se hace más de 24 horas para hacer lo que haga falta, desde luego. Y de todas maneras, nosotros es que creo que somos gente que intenta ser muy eficiente, ¿no? No sé si porque lo vagos que somos, como yo hablo por mí, ¿eh? O sea, se trata de maximizar al máximo. De exprimir al máximo, ¿no? Y bueno, y creo que todo tiene su
su momento, ¿no? O su carga de trabajo, pero no más de la necesaria ni intentamos, o sea, hincharlo, ¿no? O sea, es siempre más que nada al revés, ¿no? Mm. Yo creo que lo más importante que tiene Adarve es, lógicamente, aparte de nuestros partícipes y demás, yo creo que es el equipo es algo que es fundamental. O sea, yo creo que durante todo este año, pues, yo creo que ha sido espectacular digamos, el apoyo que hemos tenido siempre cuando uno por X o por Z pues atravesaba un momento más duro y demás, o podría afectar, o sea, todo el equipo automáticamente, digamos, engranaba para mantener siempre pues esto, ¿no? O sea, como un nivel de excelencia alto y sobre todo que estuviéramos todos bien unidos. Y esto hace, o sea, yo creo que cuando tienes un vehículo de inversión que va a atravesar momentos más arriba, más abajo, lógicamente pues cuando estás más abajo pues siempre digamos la narrativa que se crea pues es peor y todo lo demás. Ahí es cuando es la importancia esa del equipo, ¿no? De tener sobre todo pues una base muy fuerte, unos cimientos muy sólidos que hacen que esto sea algo que lo puedas mirar hacia con el paso de décadas, ¿no? Y a mí me parece importantísimo. Creo que Adarve no sería lo que es si no estuviésemos los cuatro tan unidos, pienso yo, vamos. Sí, vamos, nos llevamos estupendamente, nos lo pasamos muy bien, Sí. somos grandes compañeros y grandes amigos. Y yo sí quería mencionar que en este año que no hemos hecho todavía, sí que han pasado eventos realmente importantes, ¿no? Y críticos, y a mí no es que me haya sorprendido, sino me ha gustado especialmente pues la madurez y la serenidad que he visto en vosotros al tratar estas cosas, ¿vale? Y hemos tenido momentos críticos, como bien sabéis, ¿no? O Sí. sea, que ahí ha visto mucha madurez, mucha serenidad y la verdad es que, bueno, muy bien. O sea, si tenía que elegir un año, prefiero este. Prefiero que hayamos empezado, ¿sabes? Con estas turbulencias, ¿no? Oye, si el año que viene es más tranquilito tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, Sí, no os eso es verdad. preocupéis, que no, ya nos Este nos hemos ha servido de testeado. prueba, ¿eh? Sí. Botamos el barco y nos vamos directos a la primera mega tormenta. O sea que, pero bueno, sí, muy bien. También es cierto que si cuando eres más pequeñito, que eres más vulnerable, si Sí, has sí. sido capaz de atravesarla bien, pues oye, lo esperable, que nunca se sabe, ¿no? Pues cuando ya vas siendo más grande, pues cada vez te resulta más sencillo. Hemos tenido un bautismo de fuego que yo creo que nos ha testeado a todos y afortunadamente yo creo bueno, se han hecho las cosas medianamente bien. Muy bien, Laertes dice, a mí me gustaría entender mejor cuándo y cómo salen las empresas del fondo. Hemos visto empresas que han permanecido poco tiempo. En tan poco tiempo cambian tanto los resultados de los modelos. ¿No es esta una señal de inestabilidad, por llamarlo de alguna manera? Muchas gracias de nuevo por su labor de comunicación. Yo creo que, vamos, yo no, ahora mismo no tengo el dato, pero creo que probablemente la percepción no coincida con la realidad, ¿vale? Porque ha habido, cuando toda la volatilidad hubo bastante movimiento, eso es verdad, pero llevamos meses de calma chicha desde la volatilidad, en la que la cartera ha cambiado bastante poco. Y Sí. luego, al final, el otro factor es lo que comentábamos antes. Aquí al final se trata de si rotar te aporta valor o no te aporta valor. Y creo que a nosotros de momento nos está aportando valor, ¿vale? Con su volatilidad en ese criterio también durante pues, los últimos meses. Entonces, pues ya digo, no tengo ahora mismo el valor de la rotación, porque, y quizá este sea el síntoma de que lo que nos importa es ver si aporta valor más de que si se rota más o se rota menos. Sí, También es cierto que hemos mejorado bastante, ¿verdad?, las condiciones de negociación, sí. con lo que sale más barato y podemos, vamos, y podemos rotar más al mismo precio. Pero vamos, que ya digo que para nosotros lo importante es hacer lo que hay que hacer. Exacto. Carlos Valencia preguntaba, esto más que una pregunta es mostrar un poco de empatía hacia los gestores, interesándome por cómo se han tomado estos momentos de crisis sus familiares o gente cercana que son partícipes, no por ánimo de cotilleo, sino por ver si ha sido duro para aquellos, los gestores en lo personal, o han podido transmitir serenidad a sus seres queridos.
Bueno, es que esto es algo bastante importante, pero que es algo bastante importante que se comenta antes de comenzar. Yo creo que eso ya lo hemos dicho muchas veces. O sea, no te planteas la serenidad cuando ya ha pasado los malos momentos, sino que te planteas en los buenos momentos que pueden pasar momentos de esta manera y que queden claros. Entonces eso ha hecho que no haya habido que explicar cosas que no se han explicado desde el principio y tampoco tiene eso, tampoco otra forma de ser hombre, de que durante estos momentos, pues evidentemente alguien pregunta y tú puedes contestar, pero, o sea, con arreglo a lo que ha pasado en la historia o cómo se vive en estos momentos, con arreglo a nuestra experiencia, digamos, de los mercados normales como inversores normales. Pero en este sentido, yo no sé vosotros, pero vamos, yo por tema de inversores que me han podido llamar particularmente o de familia, no ha sido nada que no haya ocurrido a lo mejor en otros momentos o parecidos y nada, y casi casi circunstancial. Sí, vamos, como sabéis, en mi caso también hay bastantes familiares y bastantes amigos que han invertido y la verdad, como desde el principio estaba bastante claro, su comportamiento ha sido ejemplar. O sea, vamos, yo no he tenido ningún, No. o sea, todo bastante bien, la verdad, ¿sabes? Con gente. Sí, ¿no? Los familiares y amigos, yo creo que como la mayoría pues entendían también, o sea, tenían confianza en lo que se estaba haciendo, pues tampoco, yo no he vivido especialmente, o sea, yo creo que he padecido lo mismo por familiares o amigos o por el resto de partícipes, porque considero todo la misma proximidad, ¿no? Es decir, no, entonces, pues hombre, me sabía mal en algún momento por si alguien, pues realmente podría necesitas el dinero y tuviera que vender en un momento malo, pero más allá de, quiero decir, de esa empatía y en la cual tampoco pues estaba en nuestra mano el hacer nada más, pues yo entiendo que y han estado muy tranquilos, familiares y amigos, la verdad que todos, o sea, no han panicado ninguno, ¿no? Estaban todos muy... Claro, digamos que tenemos o tienen otros problemas, ¿no? Sí, más Más, importantes, sí. más importantes que esto. Efectivamente. Esto al fin y al cabo es, ¿sabes? Vale, es importante, son ahorros, es inversión y demás, pero bueno, como todos sabemos, hay cosas más importantes, ¿no? Como la salud, ¿no? Sí. Fanguillas añadía otra pregunta, dice, ¿esto no da un poco de vértigo? Refiriéndose a la acción a Hainan Meilan International Airport, que ha subido, dice, 616% en un año. Pues Pues... no sé, a mí la verdad es que no me da vértigo, porque me da más vértigo, o me daría más vértigo el que no pasaran estas cosas, ¿no? Ujú, O sea, prefiero tener el problema de pensar si ahora tengo una que se ha multiplicado por 5 veces y media, ujú. que tener una que se me multiplique por cero, ¿no? Ambas cosas pueden pasar y yo estoy mucho más cómodo con la primera de ellas. Sí, ¿no? Y la cuestión también muchas veces, porque si va por ahí la pregunta es, ¿a partir de cuándo te entra el vértigo? Porque si nos hubiera entrado el vértigo cuando nos hizo un por dos o un por tres, ¿no? Claro, Y se hubiera vendido, tampoco llegaríamos a un por 5,5 como la tenemos, ¿no? claro. Es Y a lo decir, mejor un día pues sale cualquier cosa que nadie se espera y esto se, ¿sabes? O sea, sí, sí, claro. entonces, pero vamos, nosotros seguimos con nuestra, ya digo, con no fijarnos en los precios así a corto plazo, porque no son más que ruido, y bueno, y seguir con nuestro proceso. Eso es. Isma73 preguntaba, me gustaría saber cuáles han sido las 3 ventas que han realizado asumiendo un mayor porcentaje de pérdida en esas posiciones. No preciso ni en mi caso es relevante saber el nombre de las compañías o ETF, sino el conocer el porcentaje de pérdida que se obtuvo en cada una de esas 3 posiciones. Pues mira, no lo tengo exacto, ¿vale? Porque no me ha dado tiempo a poder contestar con precisión esta pregunta, pero sí he visto así a vuela pluma y sí que hemos tenido en alguna una pérdida del 60%, por ejemplo, ¿sabes? En otra 53%, ¿vale? En fin, que sí, que hemos tenido 2 o 3 posiciones Sí. con un buen porcentaje de pérdida. En los momentos estos turbulentos, Sí. alguna cayó, ¿sabes? A plomo. No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos, ¿no? Eso es. Muy bien.
Enrique dice, dentro de Morningstar los detalles de la cartera están referenciados al 30 de abril de 2019. En el Stylebox la cartera queda encuadrada en la parte de valor y compañías medianas. A la vista de cartera a día de hoy, ¿ustedes dirían que sigue estando bien encuadrada o es posible que haya pasado a un estilo más blend y con un PER más elevado? Pues yo creo que Bueno, va a pasar a una situación más de un PER más elevado, ¿vale? Por motivos obvios, ¿vale? Porque yo creo que aparte de que han subido, digamos, nuestras compañías, y eso, lógicamente, como sabemos, el PER, el numerador es el precio, y como no las hemos rotado en estos meses, pues claro, ¿no? Y luego otro factor que aunque nosotros miramos las cuentas a 10 años, lo del último trimestre veremos a ver, ¿no? Claro, porque claro, al final ninguna de estas compañías es impasible al COVID, ¿vale? Entonces seguro que en algunas se notarán en los resultados trimestrales y si son menores en el beneficio, pues el PER va a salir más alto. Eso significa que es un PER más alto, pero a corto plazo, pero mirado, digamos, de forma normalizada a 10 años, pues no tiene por qué ser, ¿no? Pero lo que sale en las gráficas y en los ratios X-Ray de Morningstar es así. Así que sí, vamos, yo me vuelo que en la próxima pues, variará, ¿vale? Sin haber variado nosotros prácticamente las compañías, ¿eh? Pacheco también comentaba, a grosso modo podrían hacer un resumen de esta criatura llamada Darbe Altea que está a punto de cumplir su primer año, lo que creíamos que era y no es, lo que no sabíamos y hemos aprendido. no sé, yo creo que por más o menos por lo que hemos comentado hoy, hay bastante información de eso, ¿no? Hemos hablado de lo que ha sido este año y de todo cómo ha afectado. Lo que no sabe, no, yo no tengo así grandes experiencias de lo que creíamos que iba a ser y no ha sido, ¿eh? Porque para mí lo más importante que es lo que entiende, el mensaje que queríamos transmitir de que es importantísimo entender lo que estamos haciendo para ser inversor con nosotros. Creo que eso, pues humildemente, y cuando se dice humildemente probablemente significa lo contrario, pienso que el grandísimo núcleo de nuestros partícipes está alineado totalmente, ¿no? Y eso es lo que más me gusta, ¿no? Y digamos que esto es como la profecía que se cumple a sí misma, es lo que intentamos crear un vehículo en el que la gente que está con nosotros sabe por lo que está y entiende el mensaje, ¿no? Y estamos trabajando en seguir reforzando esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues cosas buenas deben pasar. ¿Y vosotros, Manu, por ejemplo, tú qué? Sí, bueno, a ver, yo lo que creíamos que era y ha sido, incluso con expectativas mayores, ya lo he comentado, es el equipo. O sea, yo este año con vosotros, pues a mí mis expectativas se han cumplido sobradamente y más, ¿vale? Y en cuanto a lo que no sabíamos y hemos aprendido, yo es el proceso inversor. O sea, yo antes de esto era más de una forma, o había bebido, digamos, de las fuentes value, ¿vale? Era un poco, tenía algo de proceso propio de quant de pacotilla y ahora me he dado cuenta viviéndolo desde dentro y viendo la importancia de los factores que manejamos, incluido el momento, que para mí ha sido muy clarificador. Esto lo he aprendido y me gusta mucho, la verdad. ¿Y tú, Marcos? Pues mira, lo que acaba de comentar ahora mismo Manuel, coincido totalmente. Y lo que creíamos que era y no es, pues yo creo que sí lo creíamos. Sabíamos que el negocio en sí, vamos, o lo que son las mimbres por dentro, era duro, pero hemos visto muchas veces que lo es aún más, ¿no? Pero bueno, y que eso no nos ha hecho para nada influirnos vamos, en ninguna situación adversa, sino todo lo contrario, sino que todos esos retos se han ido pasando y yo creo que, como dice Manuel, contentísimo de compartir con vosotros este camino, de verdad.
Yo en mi parte, eso lo que creía que era y no es, yo pensaba que sería más fácil comunicar, digamos, o explicar también pues lo que hacemos, ¿no? Y es verdad que hemos tenido que hacer un gran esfuerzo con mucha intensidad para poder explicarlo bien, porque quizás al principio pues no fuimos tampoco capaces de que la gente pues lo entendiese, ¿no? Creo que esto ha sido bastante importante. De hecho, todavía yo creo que queda bastante gente que no acaba de entender muy bien lo que hacemos, ¿no? Pues es inversión cuántica, como si fuera no sé qué, como cosas esotéricas y extrañas. Y luego, pues cuando te metes ya un poquito más en harina, pues vas viendo que, claro, pues tienes ahí a Graham y Dodd, ¿vale? Acompañado pues de la parte de momento para entrada o salida de las compañías. Al final todo se resume en mi humilde entender en algo tan sencillo como esto, ¿no? Y lo que no sabía y hemos aprendido, pues por ejemplo esto, ¿no? El funcionamiento real de la mente de muchos inversores en cuanto a cómo se mueven junto al valor liquidativo. Esto yo creo que es algo que yo no lo, o sea, lo había oído muchas veces, ¿no? Pero nunca había pensado que fuera así. Entonces, creo que realmente la evolución de un fondo, y de hecho muchas veces yo creo que tiene que ser muy triste que haya un fondo que tenga muy buen proceso y que no le acompañe el valor liquidativo al principio. Eso yo creo que tiene que ser muy doloroso porque realmente pues podrían, digamos, perder la oportunidad de crecer o de tener un buen proyecto simplemente por haber tenido mala suerte el primer año, ¿no? Y esto, cuando lo vives en primera persona, que ves realmente cómo se mueven los flujos, en ese sentido, ¿no? Es impactante. Y en ese, también en esa misma parte, pues la verdad que yo creo que ha sido muy sorprendente pues el que nosotros nos hemos descorrelacionado de esto, ¿no? También en parte. Yo creo que la convicción y el... me ha sorprendido el ser capaz de que ese núcleo duro que decía Arturo, que se haya mantenido tan unido, ¿no? Eso a mí me ha parecido, de verdad os lo digo, que no sé, es sorprendente, o sea, porque, joder, o sea, es mucha confianza de la gente hacia nosotros y es algo que yo creo que jamás estaremos lo suficientemente agradecidos hacia toda la gente hasta los 500 inversores que formamos, 500 y pico que formamos el fondo, vaya. Camacho pregunta también, ¿con qué broker está operando el fondo? ¿Tenemos alguna manera de recuperar las retenciones de origen al recibir dividendos? ¿Y qué comisión pagamos a día de hoy por la compra y venta de acciones? Pues si queréis contesto yo esto. Sí, Hay cosas que no podemos contestar. claro, exacto. Es decir, ni el broker ni la comisión, porque es un tema que, Lo tenemos porque restringido. efectivamente, si tiene interés Camacho, a lo mejor puede hacer una pregunta directamente a Esfera y si Esfera tiene a bien contestar, pues estupendo, pero nosotros no podemos, ¿vale? Y en el tenemos alguna manera de recuperar las retenciones de origen al recibir dividendos, pues le podemos decir que estamos trabajando en ello, ¿vale? Porque Sí, señor. Y ya la última pregunta, Camacho también nos pregunta, pues que viendo la evolución de Hainan Meilán, el aeropuerto, eh, se puede observar que sus ratios financieros es más que excelente, ¿no? Entonces aquí hay una serie de ratios, el margen bruto, por ejemplo, tiene un 54,27%, el EBIT es un 47,42%, el EBITDA un 57,35%, el margen neto es un 36,50%, en fin, el return of equity es un 11,93%, en fin, es una serie digamos, de ratios bastante buenos, la verdad. Dice, la pregunta es la siguiente, viendo la cotización que ha tenido este año, ha pegado el mega subidón, haciendo que el precio suba. ¿Ha entrado en el modelo por el momento, además de tener en cuenta sus magníficos ratios fundamentales históricos, o la ha seleccionado el modelo por su calidad sin tener el momento en cuenta? No, esta no entró por momento. Es decir, el momento, ya digo que también lo utilizamos en todos los screeners, pero no entró, pero un poco para evitar coger cosas que pensamos que no tienen el momento de cara, ¿no? Pero esta no entró por momento, entró básicamente por valor y por calidad. Vale. Y la última dice el modelo, bueno, entonces sí, está ya porque dice si la soltaríamos y su valoración acaba disparándose más de la cuenta. Pero estoy Pues lo que viendo. diga el modelo. Ahí no, nosotros ya digo que no pensamos, vamos. O sea, lo que diga el modelo es lo que vamos a hacer. Y siempre no olvidemos que una empresa
puede irse por precio, por alguna valoración así, que vamos, que es difícil para mí de ver como un criterio para salir, ¿no? O sea, como un criterio para entrar, yo puedo buscar según la taxonomía que explicaba antes, puedo buscar cosas que tengan un cierto componente de valor, pero una vez que se disparan, digamos, o sea, yo no veo la razón para que la salida venga influida por ese mismo componente, ¿vale? Porque al final no olvidemos que cuando hemos comprado una empresa, si en general financieramente sigue haciéndolo bien, lo que queremos es intentar que mantenerla lo máximo posible, porque además fijaos que siempre, por ejemplo, si llegáramos a hablar de una rentabilidad por dividendo, estamos hablándola sobre el precio de compra nuestro, ¿vale? Y puede ser que una empresa, pues si va muy bien, vaya subiendo el dividendo y te encuentres con que no digo que sea este caso, ¿eh? No tengo ni idea ahora mismo de si esta empresa paga dividendos o no, pero que si mantienen un yield de yo que sé, entre un 2 y un 4%, pues a tu precio de compra, como se ha multiplicado por 5, ya puede ser un 20 a lo mejor, ¿no? O sea, porque realmente el precio haya acompañado al resultado financiero de la empresa, ¿vale? Es decir, si solo ha sido expansión de múltiplos sin más, pues evidentemente esto no se va a producir. Pero muchas veces sí que se ve que las empresas pues acompañan. Es decir, porque claro, es lo que tiene sentido, ¿no? A largo plazo, ¿no? Que las empresas que suben más son las que van ganando más también. Y entonces puede ser que te quedes con una verdadera vaca lechera, ¿no? Fijaos en una cosa, quería apuntar aquí algo, una anécdota en este sentido, porque a mí algún inversor particular me ha hecho esta pregunta también con arreglo a esta compañía. Y fijaos que en el mismo momento que me decía, oye, después de una subida tan así, no se ha pensado en vender, al momento siguiente me había comentado que cómo veía las acciones de PharmaMar, que sabía que las tenía y que habían subido mucho. Digo, coño, pues estamos en el mismo caso, ¿no? Digo, o sea, una la quieres vender porque ha subido y la otra la quieres comprar porque ha subido casi lo mismo. O Eso sea, le tienes que enseñar los gráficos, sí. que es lo que está mirando este señor, sin los nombres de las empresas y Y decirle cuál compras. decirle cuál vendo y cuál compro. Exactamente, justo, esa era la conclusión final. Digo, pero bueno, si me estás pues para que veáis que el tema de el sesgo, cómo puede influir en un momento dado. Una vez que ya tienes algo, el miedo que tienes a la pérdida de algo conseguido, y cuando estás fuera, el miedo que tienes a no subirte al carro de algo que parece que va a subir siempre. Así es. Pues nada, chicos, hemos dado un repaso ya a todas las preguntas que nos han hecho y ya pues nada, lo dejaremos aquí hasta el siguiente podcast que haremos pues después de la siguiente publicación. Pues nada, chicos, Muy bien. muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, un Venga, abrazo. Un abrazo. la gente, Hasta luego. un abrazo fuerte. Hasta Adiós. luego.